Hola, bienvenidos a Veno, el llamado del ser. Los pactos sálmicos. Un medio para liberar, no para aprisionar. En este podcast vamos a hablar sobre los pactos y qué significan, pero no cualquier pacto, sino aquellos que hacemos a nivel del alma y que replanteamos una vez logramos hacer conciencia del para qué las partes han decidido jugar un determinado rol. Así que vamos a verlo con ejemplos reales que nos den otra perspectiva más allá de lo que consideramos evidente. Solo podemos desatar los nudos de nuestro presente cuando dejamos de jugar el rol de víctima o verdugo, es decir, el juego del miedo y la culpa, en los que solemos saltar de un extremo a otro, pero que en el fondo siguen siendo lo mismo, herramientas del ego. Iniciemos. Un pacto a nivel álmico es aceptar desempeñar un rol y que el otro también desempeñe el suyo. La idea es que esto permita que ambos puedan despertar en conciencia. Pero ojo, esto no quiere decir que el pacto es amarrarse a una situación tortuosa porque no se puede abandonar. Esta es una mala interpretación de lo que realmente es una adicción y no un proceso de evolución. Es por esto que los juicios que hacemos desde este plano no tienen ningún sentido, porque se hacen desde un síntoma. Es como ver el último capítulo de un libro y dar por hecho quién es bueno y quién es malo. Pero si conociéramos los capítulos anteriores, veríamos que ni el bueno era tan bueno ni el malo tan malo. Es más, ni siquiera son lo uno o lo otro. Sencillamente cada uno busca recordar quién es a través de esa situación. Quiero aprender qué es la paz, entonces vivo un conflicto. Quiero aprender qué es la lealtad, entonces vivo la traición. Quiero aprender qué es el amor, entonces vivo el miedo. Todo esto para entender que yo no soy ese conflicto que se me presenta y que existe otra manera, y eso depende de mi decisión. Pero para poder decidir, primero hay que entender a qué nos estamos enfrentando. Si quieres cambiar un contrato, es natural que quieras saber qué condiciones pactaste. Para que recreemos una experiencia en el mundo físico, es porque en nosotros ya existe una memoria asociada a emociones que nos impulsan y expanden, llamémoslas dones o habilidades ya cultivadas del alma. Y por otra parte están las que nos estancan, llamémoslas miedos, traumas, nudos no resueltos. Y para eso necesitamos un escenario, es decir, una familia que cumpla con los requerimientos que nos permita experimentar lo que nos ayudará a potenciar los dones y que por otra parte también nos confronte con los temores. Esto quiere decir que con los primeros con quienes pactamos son claramente papá y mamá, pero también hay una memoria familiar. Hay árboles que experimentan la pobreza material, otros la soledad, otros la infidelidad, la violencia, etc. Cuando identificamos qué tipo de memorias tiene nuestro árbol, también estamos identificando qué tipo de memorias tiene nuestra propia alma. Por eso, las recriminaciones hacia el clan, en últimas, son las recriminaciones hacia nosotros mismos. Cuando deseamos ser especiales para alguien o hacemos a alguien especial para nosotros, alerta, porque son relaciones creadas desde el juicio, la expectativa, el victimismo, el miedo y la codependencia. Entre más cercanas son estas relaciones, como en el caso de parejas, hijos, los padres, nuestro nivel de involucramiento emocional claramente es mayor, pero inconscientemente al darles esa etiqueta de especiales, les ponemos una camisa de fuerza, un traje hecho a la medida, no de lo que es el otro, sino de lo que queremos que sea para nosotros, y ahí ya arrancamos mal. En particular, las situaciones que vivimos como niños con nuestros padres es lo que proyectamos inconscientemente en la pareja. Esto quiere decir que las expectativas, los miedos, etc., están sostenidos en las circunstancias pasadas. Por ejemplo, si reclamas el amor y la aprobación de papá, las parejas indiferentes, exigentes o que no se comprometan serán un reflejo de ese papá que fue indiferente, exigente o ausente. Esto en términos generales, pero cada caso es un mundo propio.
Por esto mismo no hay un encuentro fortuito. Hay encuentros con afines, con seres que como nosotros están buscando representar ese universo interno sin resolver, para hacerlo visible entre ambas partes. Hasta que lo hagas consciente, tu inconsciente te dirigirá y lo llamarás destino, decía Carl Jung. Al establecer relaciones especiales, ¿creerías que estarías viviendo relaciones basadas en el presente al conocer a una persona como una experiencia nueva? Claramente no, porque condicionamos al otro a lo que nuestros filtros mentales y emocionales buscan. Pero claro, la idea de esto es transformarlo para poder recordar quién soy y que el otro recuerde quién es. La alegría, el amor, la abundancia. Entre más juicios hacemos, más controladores somos. En la medida en que aprendemos a aceptar nuestra realidad presente, menor es el deseo de dominar y controlar la propia vida y la de los demás. Veámoslo con un ejemplo fuerte. Una amiga mía trabaja en una fundación que brinda apoyo a mujeres que pasan por violencia doméstica. Ella me contaba que era frustrante ver cómo después de hacer todo el proceso de acompañamiento y protección, terminaban reconciliándose con el maltratador, porque decían amarlo, para regresar meses más tarde de nuevo con alguna costilla rota y el autoestima por el suelo. En el peor de los casos, llegaba solo un reporte informando el deceso. Esto despertaba varias reacciones, por tanto, juicios. La familia muchas veces decía que debía volver por los hijos y porque dependía económicamente de su pareja. Otros juzgaban a la mujer de tonta por no valorarse y hasta justificaban que se lo merecía por recaer. Por otra parte, la institución de apoyo revisaba qué era lo que estaba fallando en el acompañamiento, si eran los recursos destinados a garantizarles un trabajo, la seguridad de los menores o el apoyo psicológico si es que no era suficiente. Cada quien hizo su juicio y lo sorprendente es que ninguno apela a una verdadera empatía. No se contempla al otro de forma igualitaria, sino con cierta superioridad. O sea, solo hay víctimas y verdugos. Pilar Domenech lo ilustra de una forma muy clara. Ella dice que es la falta de amor la que lleva a aceptar maltratos del tipo emocional o físico. Se consienten o permiten estas actitudes porque se han ido estableciendo por repetición y muy seguramente iniciaron con pequeños gestos, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en actitudes violentas que no dejaban ninguna duda. Entre las dos personas se generaron lazos que se fueron extendiendo desde el plexo solar, la mente y el chakra corazón y laringio, conectándolos, y así se generó una simbiosis. Entre las dos personas se generaron lazos que se fueron extendiendo desde el plexo solar, la mente y el chakra corazón y laringio, conectándolos, generando así una simbiosis. Cuando el agresor siente que pierde el control de su víctima, suele manipular o mostrarse vulnerable jugando ahora el rol de víctima y haciendo que la pareja maltratada que le abandona sea su verdugo. Ambos generan una simbiosis, se retroalimentan y esos cordones energéticos se hacen muy fuertes entre más tiempo se está expuesto a la situación. Ambas personas se sienten carentes de amor, así en el agresor sea menos evidente. Pero lo que los engancha es que ambos validan la creencia en que ninguno es digno de amor y por eso cree que lo tiene que mendigar o tomar por la fuerza. Bueno, ¿y por qué muchas de las instituciones que brindan apoyo a refugiados, a personas en indigencia, etcétera, escojamos la causa que sea? A veces pareciera alimentar más el problema. Como dice Marta Salvat, porque se hace desde una empatía que no es real. Se pone en una posición sobre el otro al que se pretende ayudar. Es decir, hay un superior y otro inferior. En lugar de, es que somos iguales, yo me puedo ver en ti y tú te puedes ver en mí. Entre ambos le recordamos al otro la abundancia que ya somos, la paz que ya somos, la salud que ya somos. No un, mira pobrecito que estás enfermo y yo sí en cambio tengo salud. Esto es ego, no empatía ni compasión. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones en las que se ha establecido una adicción o enganche, ya sea a una sustancia, a una enfermedad o a una persona como en el ejemplo anterior?
A veces lo podemos ver en una misma encarnación al repetir un patrón de relacionamiento, pero muy probablemente son aprendizajes de más de una vida, en las que se turnan los roles hasta que alguno, en algún momento, tiene un atisbo de luz, se aleja de la situación y tras largos procesos de perdón hacia el otro y sobre todo hacia sí misma por haberlo permitido, cambiará el patrón en el que había quedado atrapado o atrapada. Todos tenemos o hemos tenido algún patrón que hemos ido trabajando repetidamente. El universo, en su infinita sabiduría, nos plantará una situación similar una vez más para saber si hemos en realidad tomado conciencia, si se ha superado esa adicción. Es como en Matrix, con una píldora roja y una azul. ¿Despertamos de la ilusión o aún no creemos en el amor que somos? Esa píldora puede ser una relación, un trabajo, una pérdida. ¿Repites el patrón o ya no necesitas más de esa experiencia? En una adicción se percibe que se necesita ese algo. Desde la conciencia se elige vivir de otra manera, sin necesitar de un resultado específico. Por el contrario, desde la conciencia se elige vivir de otra manera, sin necesitar de un resultado específico. El tiempo también es otro factor importante. Hay experiencias que se activan solo en determinada época y circunstancias, garantizando los medios para que se puedan desarrollar. Esto es clave en los programas que se activan dentro de las constelaciones familiares, por si quieres explorar allí. A veces se requiere de una crisis para que se desate otra fase de la vida y se asuman esos roles que ya estaban pactados. Tal es el caso de una pareja descrita en el libro del don de tu alma, Bob y Catherine, una pareja que planeaba llegar a su pensión para viajar y disfrutar de su nueva etapa. La mujer tiene en ese momento, justo cuando Bob se pensiona, una enfermedad discapacitante que la hace totalmente dependiente de su marido. Y al revisar el plan de ambos, esta situación le hacía desarrollar a uno la paciencia y el cuidado con amor y no por obligación, como lo había hecho anteriormente, y para la otra la situación le permitía trabajar el orgullo y la vergüenza al verse vulnerable, a tener que apoyarse en otro para tareas tan sencillas como asearse. Algunos pueden pensar que para Bob es un castigo o que Catherine debería estar en una institución, etcétera, etcétera. Y es que cada caso es un mundo, y en este en particular, Bob decidió cuidar de ella y sentía el compromiso por todos los años en que fortalecieron lazos. Además, existen razones que escapan a nuestra comprensión. Esto no significa que cuando veamos que alguien ha decidido asumir una experiencia de esta envergadura, excusándonos en si es su decisión, no la vamos a juzgar, abandonemos cualquier responsabilidad si se tiene, con frases como: esa persona lo hace muy bien sola y no hay que meterse, así que ¿para qué la incomodo ofreciéndole mi apoyo en un momento difícil? Esto no responde a un acto de empatía y conciencia, sino de comodidad. Siempre que la persona lo solicite y acepte, es el momento de tender una mano, claro, en la medida de nuestras posibilidades, y sin llegar a sacrificios con cuentas de cobro ocultas. Como tratábamos en el video de la protección energética y el de la confusión de niveles, esto es algo muy común, en que se pierde de vista qué es el motivo desde el espíritu y qué es el síntoma desde la forma física. Aunque a nivel espiritual comprendamos que todos somos uno, que lo único verdadero es el amor y que la muerte no existe, la experiencia física nos permite aprender por contraste, por polaridades. Es parte de nuestro compromiso vital y para esto juega también parte el instinto, el conservar la integridad física, claro, dándole su justa medida, como una herramienta que nos permite experimentarnos. Hasta ahí. Por eso mismo hay situaciones en las que debemos apelar a esa autoprotección y cuidado. Por eso los detractores del curso de milagros apelan a que no se puede asumir una postura pasiva o negacionista ante la violencia, por ejemplo. Y tanto defensores como detractores confunden el síntoma con la causa. Muchas veces estas experiencias nos hablan de límites,
no de exclusión, sino de límites que permiten un desarrollo psicológico y emocional sano en el plano de la materia. En casos tan complejos como los trastornos de la personalidad, en el que estés en contacto con un narcisista, un psicópata, personas antisociales, psicóticos, etc., por más que tú entiendas que en el universo todos somos uno, a nivel de la forma, en estos casos hay que tomar cartas en el asunto, autocuidarse, protegerse y buscar ayuda profesional. De lo contrario, te vas a quedar atrapado en un juego sin salida. Por eso, no se puede generalizar. Cada caso es una historia y para eso debes documentarte. Es mi deseo que hayan disfrutado este podcast y sobre todo que puedan aprovechar la información que aquí se brinda. Si tienen preguntas, no duden en escribírmelas. Así podré hacer un compilado con estas y hacer un video de respuestas. La mejor forma de agradecer es compartir. Hasta la próxima.